Hola, buenas tardes. Soy Rogelio, el jefe de cocina del restaurante Atrévete y el jefe de cocina de Mamatina. Hoy estamos en Mamatina haciendo un nuevo podcast y tenemos a un samboyano, a Fran Moruro, licenciado en Geografía, climatólogo, coaching de taller de cine en la Universidad de Barcelona, bloqueero y coleccionista. Bienvenidos, Fran, encantado y gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Fran. Fran, nosotros queremos conocerte desde Mamatina, un poquito más de tu vida curricular, de tu historia, de tus proyectos. Sabemos que ahora estás en un proyecto de club, Cine Club Ateneo Familiar. Háblanos en qué consiste, en qué te inspiraste, cuál es el objetivo principal, qué estrategia estás tomando para coger rienda a esto. Bueno, pues empezamos hablando del Cine Club. Es un proyecto puramente basado en mi experiencia como coaching de taller de cine en la Universidad de Barcelona, donde yo trabajo. Hacíamos un Cine Club, un taller de cine para los trabajadores de la universidad. Funcionó bastante bien, un taller donde se proyecta una película y luego se hace un coloquio para poner opiniones e ideas en común. Y bueno, pues esta experiencia la he, digamos, readaptado un poquito a un pequeño cineclub humilde desde su inicio, llevamos un año, para ayudar a la Asociación del Ateneo Familiar a su recuperación. Muy bien. Licenciado en Geografía. Háblame de esta espectacular carrera, me intriga mucho, es primera vez que conoces a un geógrafo. Que conoces a un geógrafo. Hay algunos, todavía hay algunos. Todavía la universidad está en funcionamiento, lo sé porque bueno, trabajo en la universidad y sé que, bueno, es puramente vocacional. Para muchos el error de la vida es hacer unos estudios vocacionales, pero para mí es un orgullo poder haber acabado estos estudios y esta licenciatura de geografía. Es una licenciatura multidisciplinar, hay muchísimas ramas. Yo me decanté a la geografía física. ¿Sí? La geografía no es recitar capitales de países, de hecho eso yo no lo he estudiado, pero sí que he estudiado muchísima geografía física, geomorfología, biogeografía y me especialicé en climatología. Yo siento desde muy pequeño mucho amor por todos los aspectos medioambientales, meteorológicos, marinos también, y bueno, pensé que si tenía que pasar años y años formándome, hacerlo era algo que me gustara. Luego la salida profesional, pues no ha acabado siendo, aunque sí que la he tocado. He trabajado como meteorólogo en Televisió de Cataluña, en TV3, con Tomás Molina, con Francesc Mauri, etcétera. He aprendido muchísimo y bueno, esos conocimientos están ahí. Me han ayudado mucho en mi vida, me han ayudado luego a poder trabajar en la universidad, a pasar unas oposiciones y a llegar hasta donde he llegado, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva de estudio esta carrera? Bueno, es una licenciatura, es el plan antiguo. Antes de que entrara en marcha el plan Bolonia eran 5 años. 5 años. ¿Te ha ido bien en todas las materias? Sí, bueno, una es más que otra. Obviamente cuando estudias lo que te gusta, lo estudias a gusto. Es decir, te pueden haber ido muy mal, por ejemplo, la física en el instituto, que es importante también en la meteorología y la climatología, pero cuando la ves aplicada en la meteorología y la climatología la entiendes y la disfrutas. Lo digo yo porque cuando estudié ingeniería comercial, una de las materias más difíciles para mí fue física. Creo que reprobé 3 veces y a la cuarta la vencí. Total, dentro de 54 materias del rama del currículum o del pensum académico, física fue la que más me arruinó. Sí, al final en climatología / meteorología, porque es prácticamente lo mismo, hay muy poca diferencia. La física que se estudia es la física del aire, física de fluidos y cosas que, como la ves muy aplicable a lo que estás haciendo, la entiendes y la acabas queriendo. Muy bien. ¿Climatólogo? Sí, climatólogo. A diferencia del meteorólogo, el meteorólogo viene de la física. La licenciatura de física hay una especialidad que es la meteorología y la climatología viene de la geografía. La diferencia, la meteorología se encarga del tiempo. La climatología un presentador del clima no tiene nada que ver. Un presentador del tiempo, la información meteorológica, puede ser un meteorólogo o puede ser un climatólogo. Se tocan prácticamente los mismos temas. Simplemente hay una diferencia. La meteorología se encarga del tiempo, de estudiar el tiempo, y el climatólogo se encarga de estudiar el clima. El tiempo es
la situación sinóptica en un momento determinado, en un espacio determinado. Es decir, es una foto. El tiempo de hoy en Sant Boi. ¿Qué tiempo hace hoy en Sant Boi? Es el tiempo, es la meteorología. ¿Qué clima tenemos en Sant Boi? Un clima se compone de muchos periodos de tiempo, de muchas situaciones meteorológicas. Ese conjunto, esa colección de situaciones meteorológicas, de fotos de esos momentos, componen un clima que abarca una extensión de tiempo enorme y que ayuda, por ejemplo, a entender las variables climáticas, los cambios climáticos, todo este tema que está hoy en día tan interesante aportación, bastante conocimiento y conceptos. Por eso me gusta hacer estos podcasts, porque hay cosas que uno no entiende, yo la quiero saber, pero que también la quiero transmitir a la gente que no lo entiende o no lo sabe, y aquel que nos ve en nuestros directos o podcast, ¿no? Sobre el tema de bloguero y coleccionista, yo soy un amante del coleccionista, uno de mis artistas que intenté y sigo manteniendo la colección, por ejemplo, de Michael Jackson. ¿Podría ser que sos un coleccionista? Soy un coleccionista... Pero mínimo, ¿no? De cine, no, mínimo no, me gasto mucho dinero en cine y en música, sí, soy cinéfilo y melómano, sí. ¿Bloguero? Bastante. Y bloguero porque me gusta mucho compartir y hablar de cine y de música. Y bueno, hoy en día, con la explosión de las redes sociales, conoces a mucha gente, quieres conocer a mucha gente que comparte tus experiencias, tus gustos, tus aficiones. Y bueno, es muy fácil. O sea, hoy en día, antes salíamos del cine y hablábamos con quien habíamos ido del cine, ¿no? De la película. Hoy en día, en las redes sociales, puedes hablar de la película que has visto con alguien de Nueva Zelanda, de Groenlandia o de Perú, de donde sea. Es decir, es muy fácil, enriquecedor también y divertido. Perfecto. Bueno, pues ya hemos hablado bastante de tu formación académica y todas las expectativas de tu licenciatura, climatólogo, bloguero, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos ahora en lo que es el Cineclub Ateneo Familiar. ¿En qué te inspira y qué estrategias tienes, además de que estás apoyando mucho, ¿no?, a este, vamos a llamarlo, una joya o una cultura escondida, ¿no?, y maravillosa, porque yo conozco y he estado dentro de este cine, que hace mucho tiempo que existe, existirá y seguirá existiendo? Bueno, el Ateneo Familiar es un lugar emblemático en Sant Boi. Nació en 1913 como una escisión del Ateneo Samboyano, del antiguo Ateneo Samboyano, que hoy en día se encuentra en un estado de ruinas. A diferencia del Ateneo Samboyano, el Ateneo Familiar es una propiedad privada, lo gestiona una asociación de la cual soy miembro desde hace muy poquito, y mantiene todavía ese espíritu de difundir la cultura y el conocimiento, la lengua, etcétera, dentro de lo que es Sant Boi y sus habitantes. Desgraciadamente, muchos de sus habitantes, de los habitantes de Sant Boi, de los samboyanos, creen que no se hace nada en el Ateneo Familiar, o que está cerrado, o incluso que está en ruinas, cosas que nos han llegado a decir muchas veces. Pero no, está en pie y en pleno funcionamiento, y cada vez más. Y el Cineclub es uno de los proyectos que yo aporto a esa recuperación del Ateneo Familiar. Ten en cuenta que el Ateneo Familiar tiene una sala de cine con más de 700 butacas, que ha estado funcionando desde 1920-25, desde los albores del cine, hasta 1998. Creo que su última sesión fue la película Jóvenes y Brujas. Y por ahí han pasado pues todos los grandes éxitos y hitos del cine, desde El Padrino, Lo que el viento se llevó, etcétera. Se han hecho muchísimos pases. Yo recuerdo haber pasado gran parte de mi infancia y mi adolescencia en las sesiones dobles de los fines de semana. Eran sesiones continuas, sesiones dobles. Entrabas cuando querías y salías cuando querías. Pagabas tu entrada y veías dos películas. Si las querías ver una vez, dos veces, las que quisieras. Hacía sábado y domingo. También tenía un cineclub en los años 80, que se hacía los viernes por la noche, era el cineclub del Ateneo Familiar, donde se pasaban grandes éxitos que no estaban en el circuito, digamos, de estrenos comerciales en ese momento. Y además de la sala de cine, tenía una sala café, que es donde hacemos el cineclub. No podemos proyectar películas en la sala de cine porque no existe ya la licencia de actividad, y además
La sala de cine está intacta de cómo se cerró en el 98 y así había estado desde los 80 y no cumple muchas de las normativas pues, actuales y vigentes. Actuales, ¿no? Además de esa sala café está el Salón Rosa, que también fue una sala de cine, una sala de bailes, una sala Al final es un sitio polivalente, un sitio donde tienen cabida muchísimas actividades que se están llevando a cabo hoy en día, como por ejemplo escuelas de teatro, bailes de salón, clases de country. El cineclub se hace cada mes, cada 2 meses, dependiendo. El proyecto lo tengo compartido con un compañero que se llama Stanis. Él se encarga de una parte más teatral, musical. Él proyecta musicales grabados directamente en escenario, en Broadway, en el West End, etc. Es un conocedor maravilloso, además de una compañía de teatro y, digamos, la estructura de su proyecto, bueno, es el mismo proyecto, simplemente que él se encarga de una parte más musical y teatral y después de la proyección se comenta con unos conocimientos increíbles, ¿no? Sí. Y cada mes, cada 2 meses vamos alternando. El objetivo final es que la gente vuelva al Ateneo, que suba la masa social, que el Ateneo vuelva a la vida y vuelva a ser un sitio importante dentro de Sant Boi y alrededores. Si has estado allí, es un tesoro, es algo que no existe en las localidades vecinas y si lo pudiésemos volver a resucitar y llevar a cabo este proyecto que hay de reforma, que estamos en pañales, ¿no? Pero que ya está andando, ya está dando sus primeros pasos, será algo con lo que ganaremos todos. Así es. Me comentas que esto es privado. ¿El ayuntamiento hace alguna aportación? ¿Ayuda, colabora el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento ha tenido relación con el Ateneo Familiar a lo largo de su vida y bueno, esperamos que la vuelva a tener, porque la verdad es que si queremos que sea de Sant Boi, es para todos. Normalmente el ayuntamiento apoya en muchas iniciativas. Yo creo que en cultura, esto es cultura, yo creo que no dejaría de poner su grano de arena. Bueno, deberemos... De lo que esperamos. Deberemos, sí. Estaría muy bien, deberemos esperar a ver cómo funciona todo este tema de la recuperación. Las actividades que realizan actualmente me parecen muy interesantes. ¿La puedes repetir? Bueno, actualmente hay clases de zumba, escuela de teatro para adultos. Podríamos invitar a la gente a que participen. Sí, la verdad que sí. Simplemente es hacerse socio del Ateneo Familiar. Además, es una cuota muy asequible, son 12 euros al año. Y con eso pues tienes o precios reducidos o facilidades para hacer estas actividades en el propio Ateneo. Mira, nosotros vamos a ser socios del Club Ateneo. Ya tienes 2 personas aquí, yo y Giovanna, que somos los propietarios del Mamatina Atrévete, así que cuenta con ello. Y además animamos a la gente de que se haga socio, porque es que si ustedes ven ese sitio por dentro, es una maravilla, es increíble que esté cerrado. Mira, te comento una cosa, cuando hago el cineclub intento recrear lo que era ir al cine en aquellos años, en los años 80, 90, cuando éramos pequeños o no tan pequeños. A lo largo de la historia del Ateneo ha pasado miles y miles de personas por allí. Entramos por lo que era la antigua entrada, se compran palomitas o se compran aguas, entramos por la antigua escalera, pasamos por la sala del cine. He visto a gente entrar a la sala del cine y ponerse a llorar, porque es un sitio muy nostálgico, está intacto, huele igual que cuando estaba en funcionamiento, aquel olor a moqueta de cine antiguo, y de ahí pasamos al Salón Rosa, donde hacemos la proyección y posteriormente el coloquio. O sea, es una experiencia muy completa. Seguro. Déjame comentarte que un día un cliente aquí me comentó que iba a participar hace poco en una película, que ahora hablaremos de esto, y estaba súper sorprendida, contenta, nos vio a nosotros que estábamos intentando colaborar como sponsor o dar nuestro granito de arena, ¿no? Que tampoco la palabra sponsor es demasiado. Por ahí se pensarán que estamos nosotros tan forrados cuando realmente necesitamos. No, nosotros hacemos es colaborar. Una colaboración. Exactamente. Que al fin y al cabo no me hace rico ni a pobre. Y tú, que facturas más, yo creo que tampoco te va a hacer pobre. O sea, te lo digo directo. Esta persona me comentó a mí que estaba súper contenta, me comentó que de joven ella iba a la discoteca, que iba a ver cine y estaba súper ilusionada. Era
el Ateneo Familiar y el Ateneo Samboyano y otros lugares eran y fueron lugares muy importantes. De hecho, siempre se dice, ¿no?, que el Ateneo Samboyano era, y estoy hablando del Samboyano, que el familiar también, pero el Samboyano era un sitio donde se hacían muchos conciertos, había una sala de baile enorme, donde los padres de la gente de mi generación se conocieron. Somos la gente de los 70, 60, Samboy, somos hijos de los Ateneos. Yo siempre lo he dicho, yo soy hijo del Ateneo. Mis padres se conocieron ahí. Es decir, le debo algo, igual le debo hasta la vida, ¿no? Es demasiado, es broma, ¿no? Pero sí que es verdad que fueron sitios muy importantes, no solo en Samboy, era una cultura de Ateneos que se abrían en diferentes sitios. A día de hoy hay una federación de Ateneos catalana en la que el Ateneo Familiar es miembro, ¿no? Y tienen mucha importancia. Y muchas de esas personas que pasaron allí, posiblemente te dirán algunos de los mejores momentos de sus vidas, que vean esto, cómo intenta volver a levantarse, a recuperarse como un boxeador, como Rocky, hablando ya cinematográficamente, después de un combate vuelve a levantarse y a sacar los puños. Oye, pues hay gente que se emociona, de verdad. Se emocionan. Tengo una pregunta. En realidad, Ateneo, ¿qué significa? Porque podría llamarse Cine Samboy, ¿no? Ateneo Samboy. ¿El por qué Ateneo? El Ateneo, es decir, ten en cuenta, por ejemplo, estaba el Ateneo Samboyano y del Ateneo Samboyano se escindió y se creó el Ateneo Familiar. Es simplemente el nombre que recibía una asociación a principios de los años 1900, 1910, 1920, todos se llaman así. Era, digamos, el Ateneo significa pues un lugar de unirse a otras personas a recibir o a difundir o como lo quieras llamar, a que la cultura ahí tenga su cabida, ya sea en teatro, en poesía, en música, en cine. Era un sitio donde, un club donde las personas a principios del siglo XX pues, se unían, ¿no? Y ese nombre ha quedado, para nosotros es el Ateneo Familiar. Proyecto a mediano a corto plazo para el Club Ateneo Familiar. Bueno, para el cineclub, lo que yo quiero es pues, que cada vez vaya un poquito más. Hemos empezado hace un año, ha habido ya 5 o 6 sesiones. Lo hemos hecho como marca la ley, cumpliendo con todas las exigencias, tanto de derechos de autor, de todo. Y bueno, poquito a poco cada vez va viniendo más gente, cada vez es más divertido, más enriquecedor para mí, para la junta, para los socios, para los no socios, que obviamente también pueden venir, la gente que no es socia, y que se hagan socios, por favor, pero bueno, no es obligatorio. ¿Qué quiero? Que crezca y a la vez que crezca ese Ateneo familiar, que crezca lo que lo está conteniendo, que es el Ateneo. Es decir, el cineclub simplemente es una actividad más del Ateneo. Si crece, crece el Ateneo. Es decir, poco a poco vamos a ir haciendo mejoras. Hace poquito hemos comprado una nueva pantalla, una pantalla de 4 metros, enorme, que ocupa prácticamente toda la sala. Y bueno, las mejoras que podamos tener van a ir en detrimento de hacer una experiencia y una actividad mucho, mucho mejor. De hecho, la pantalla es una maravilla. ¿Es posible abrir cumpliendo con todas las normativas y qué presupuesto crees que conlleva teniendo todas las licencias y todas las exigencias a nivel de condiciones como un no negocio, como un cine? Bueno, más que ni negocio ni cine, simplemente una asociación. Somos una asociación, somos un grupo de socios que nos reunimos a ver una película. Podría ser en un instituto, podría ser de hecho también es un proyecto que se puede hacer. Llevar el cine a las aulas como elemento que promueva la opinión y que promueva el pensamiento crítico, algo que debería ser muy valioso hoy en día. O que estos institutos o estos centros educativos vengan al Ateneo a hacer eso. Es otro de mis objetivos, ¿no? Buena idea. Pero sí que es verdad que hoy en día se tiene que cumplir con una serie de normativas y de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, pagar los derechos de autor de todas las películas que se proyecten. Se tiene que solicitar un presupuesto para esa exhibición, se tiene que informar del día, del lugar, del número de asistentes, y eso conlleva un precio y el Ateneo lo paga. Muy bien.
Vamos a hablar sobre un tema que ha ocurrido hace poco. Se tiene que meter una película Tiburón, la primera. ¿Qué pasó? Que no salió a flote esta gran y maravillosa idea que, por cierto, yo estaba apuntado, mi mujer, casi mi familia entera, y al final se canceló. Sí, este pasado sábado estaba programada la 6ª sesión del Cine Club. Íbamos a proyectar Tiburón por dos motivos. Porque Tiburón ha cumplido 50 años, es una de las películas más importantes de la historia del cine y no tiene nada que ver que sea mi película favorita, pero es una película que inventó el cine moderno en el sentido más comercial. Es el primer blockbuster de Hollywood, es la película que hizo que nacieran las multisalas, simplemente porque los cines necesitaban más salas para pasar una película que en el año 75 en Estados Unidos y aquí en España, en Navidades del 75, hizo que la gente se volviera loca yendo al cine. Se volvió loca yendo al cine y luego no yendo a las playas. El año 75-76 hubo una estampida de gente saliendo de las playas o no yendo siquiera a las playas, ¿no? Fue la primera película que hizo algo así y es una película muy importante porque además hizo, por ejemplo, que en verano las grandes compañías, las grandes productoras se dividan el pastel de cómo planificar sus estrenos para no pisarse unos a otros. Claro, Tiburón fue la primera película que llegó a amasar 100 millones de dólares. 100 millones. Sí, y actualmente ha amasado muchísimo más. La taquilla de Tiburón a día de hoy es una de las películas más taquilleras de la historia, ¿no? Y es una película artísticamente y su valor cinematográfico ya sabemos cuál es. Mucha gente puede decir, ostras, es una película demasiado conocida o demasiado común, demasiado popular, pero la verdad es que la película tiene un valor cinematográfico, histórico, incluso social, muy importante. Y esto lo íbamos a hablar en esta sesión. Íbamos a ver la película con su doblaje original de 1975, algo que le da mucho valor, y después íbamos a promover un coloquio aportando toda esta información. ¿Qué pasó? El 50 aniversario de una película como Tiburón, Steven Spielberg, lo que conlleva, la fama que tiene, ha hecho que esta película se vaya a reestrenar este verano, a finales de agosto, en cines comerciales. Sí. Nosotros pedimos presupuesto para los derechos de esta película. De hecho, nos informaron hace 2 o 3 meses de que ok, pero cuando fuimos a pagar los derechos nos dijeron que los derechos estaban bloqueados por Universal, que es la propietaria de la película, hasta el 28 de octubre. Entendemos que por este aniversario, ¿no? Para que nadie que no sea el circuito comercial o que algún evento tenga bloqueado este pase de Tiburón, pues pueda haberse afectado. Bueno, pues tuvimos que cancelarlo, tuvimos que sacar toda la información de las redes sociales y bueno, esperamos programarla. De hecho, tenemos una fecha, 22 de noviembre, para volver a sacar al Tiburón a flote, pero iremos bien. Muy bien. Sé que te gusta Tiburón, una película muy antigua. Y actualmente, de las películas nuevas, ¿cuál te gusta? ¿Películas nuevas? Ostras, pues es difícil, ¿eh? Sí que las hay. A mí las de Crepúsculo me matan, me encantan. Eso no. A mí me gusta todo el cine. De hecho, mis preferencias siempre van a ir al cine de terror y fantástico, pero por motivos ya casi personales, ¿no? Lo disfruto muchísimo y además es de lo que me gusta hablar. Pero películas actuales, oye, pues mira, hace poquito he visto películas muy interesantes, precisamente del género de terror, una que se llama Los Pecadores. Es una película que está muy bien. No diré de qué va porque si no voy a hacer spoiler, pero sí que es una película interesante porque mezcla el tema de la esclavitud de la raza afroamericana en Estados Unidos con la segregación y con el Ku Klux Klan. Mete el tema del nacimiento del blues como género musical, que es una auténtica maravilla, y mete un elemento del cine de terror. Todo mezclado. Es una película súper potente y es de las mejores películas del 2025. Acaba de poner la HBO en su plataforma de estreno. La recomiendo. He escuchado esta palabra, Ku Klux Klan. ¿Qué es? El Ku Klux Klan era una asociación de ultraderecha estadounidense en los años 20, 30, 40.
que se dedicaba a perseguir a la gente de color. Y digo perseguir por dejarlo... Lo tengo más claro. Digo perseguir diciéndole eufemismo. Muy bien. ¿Podemos saber qué presupuesto supone emitir una peli con todos los derechos que conlleva? Depende de la compañía, depende de la distribuidora. Está Universal, está Warner, Paramount, etcétera. Cada una tiene sus precios, pero ronda entre los 200 y los 300 euros. Bueno, tampoco es alto. No, pero bueno, es obligatorio. Es decir, sí que es verdad que los derechos de autor hoy en día, con las redes sociales, las plataformas, hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y el Ateneo, desde luego, quiere cumplir con toda la normativa. Bien hecho, como tiene que ser. No como ciertas personas que lo cogen, nadie se entera y encima se benefician. Así de claro. Sí. ¿Te gusta la política? La política sí, los políticos no. Estoy muy de acuerdo. La política es necesaria. Alguien tiene que organizar dónde vivimos. Y como geógrafo, el mundo es un sitio muy grande, muy complicado, muy cambiante. La globalización a principios del siglo XXI cambió el mundo y mucha gente aún no lo ha entendido. Es complicado. Me parece que los políticos deberían tener la formación más dura que puede tener un ciudadano. Yo opino lo mismo. Lo que no puede ser es que yo, como presidente, designe a una ministra de Defensa cuando apenas sabe lo que es un fusil a mano pesado o un FAC, ¿no? Que yo sí lo sé porque fui a la mili. O cómo funciona un tanque por dentro o cómo se hace el cambio de un cargador en una metralleta, ¿no? Entonces, yo como presidente lo primero que haría es convocar a los mejores generales que han pasado por el ejército con maestrías y posgrado. Y además haciendo una gran carrera fenomenal, militar, paramilitar, en Colombia, en Rusia. Entonces, y ahí sí que los designo como ministro de Defensa. Antes no. Muy bien. Algo coincidimos, Fran, en el tema política. Sí, y cerraré este tema, este mini apartado, pensando que ha de ser algo puramente vocacional. O sea, ha de ser un amor al servicio, a la ciudadanía y a la población y al país, que muy poca gente tiene, o que deberían tener, y posiblemente los tengan, pero bueno, supongo que se entremezclan muchísimos intereses, empresas, lobbies, intereses económicos. El mundo es mucho más grande de lo que, como geógrafo, te lo digo, el mundo son sistemas, el mundo es un compendio de sistemas muy grande. ¿Psicología? ¿Crees que es importante la psicología en nosotros, cada día en una más. organización? La psicología creo que cada día es más importante y cada día ves cómo crece la psicología. Tanto el número de psicólogos, las terapias que la gente tiene que llegar a hacer por lo que decimos, ¿no? Por cómo el mundo exige, aprieta y muchas veces pues, bueno, necesitamos una ayuda. Y después, por ejemplo, la psicología ayuda a la política, la psicología ayuda a muchas cosas. O sea, no deja de ser entendernos como seres humanos, como seres pensantes, como seres con sentimientos muchas veces, que pisoteamos por otro tipo de intereses, pero la psicología puede ayudarnos, la verdad que sí. Considero que la psicología es muy importante. Vino una atleta un día aquí, te mando un saludo a Noemí, me dijo, ella es psicóloga, además que es olímpica con honores en trampolín, también se postula y es candidata para ser policía nacional, sobre todo en el área de, no me recuerdo bien, pero es algo sobre los difuntos, ¿no? Personas así que llegan a morirse y se encargará ella de ver todo el cuerpo. Me dijo, yo sé la psicología, también necesito una psicóloga, ¿no? Sí. Porque psicológicamente yo sé que mi faena es esta y la tengo que asumir y acabar, o cumplir, o como deportista, ganar una medalla, entrenar, comer bien, lo tengo que cumplir. Pero es que mentalmente la psicología es diferente. Por lo tanto,
Muy importante, sí, sí. Hablaremos de redes sociales. Esto es muy importante. ¿Qué opinión tienes de las redes sociales hoy que está de moda el Instagram, la búsqueda en el Google, los TikTok, que por cierto yo no tengo TikTok ni me llama la atención, pero sí que utilizo el Facebook y el Instagram? ¿Cuál es tu opinión de redes sociales? Bueno, supongo, desconozco tu edad, pero bueno, puedo pensar que viviste en un mundo sin móviles y sin internet, como yo. Recuerdo aquel mundo, lo recuerdo muy bien y a veces lo comparo, ¿no? Me sentía mejor. Yo creo que hemos mejorado muchísimo, pero... Bueno, me sentía mejor, perdóname que te corte, porque ahora sí que te facilita mucho y tienes un ordenador en la mano que controlas cuentas bancarias, Correcto, registros, correcto. almacenamientos, pelis, canciones. Exacto. Hablas a nivel mundial, desde aquí hasta Bolivia, Corea. O sea, está perfecto, pero ¿por qué estaba más tranquilo antes? Porque no tienes ese estrés que tengo ahora. Porque, exacto, porque no te crea esa ansiedad. ¿Eh? Sí, es verdad. Yo pienso de las redes sociales. Ostras, verdaderamente lo piensas y es mágico, es magia, ¿no? Es lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, tener el mundo en tu mano, en un momento, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene, como todo, su parte oscura, no oscura, negativa, ¿no? En el sentido de decir, pues esto, esta ansiedad, los problemas que te puede traer a lo mejor de dependencia, del mal uso, no el mal uso, sino que hagas un uso para llegar a fines oscuros o negativos, criminales, delincuentes, ¿no? Esa es una parte negativa. Eso es una parte negativa y no estoy de acuerdo. Porque, pero está ahí, pero está ahí. Claro, un niño, por ejemplo, puede escribir ¿cómo puedo montar un rifle calibre 22? Y te lo muestra. Claro, pero vuelvo a decir, la red social no tiene conciencia. Es decir, o la tiene y es la de todos. El problema no es la red social. El problema es el uso que se le da a la red social y quién usa esa red social. Yo no tengo ningún problema con la red social. O sea, yo la uso para hablar de cine, para subir fotos de mis viajes, perdón, el micro lo tiro mucho, para hablar con mis amigos, para publicar fotos con mis amigos o de mis animales, para sacar información, de ver cómo está el mundo y de las cosas que te interesan y ser mucho más rico en ese sentido. Antes tú el conocimiento lo tenías en los libros. Y era muy difícil. Y encima habían 2 libros y estaba la cola de 8 o 10 esperando el mismo libro. Entonces hoy en día, quien no quiere, digamos, ilustrarse es porque no quiere. Eso es verdad. Inteligencia artificial. ¿Lo utilizas? ¿No lo utilizas? ¿Te aporta o no te aporta? ¿A qué le temes? Yo, por ejemplo, lo único que le temo es a la suplantación de identidad. Suplantación de identidad. Pensaba que me ibas a decir a la toma de conciencia de la inteligencia artificial. No. Y por ahí ya me voy yo a mi terreno cinematográfico, ¿no? Hablando de Skynet y Terminator. No, la verdad es que no la uso mucho. Y sé que está en muchas de las cosas que uso. Pero entrar a una inteligencia artificial a pleno, casi nada. Casi nada. ¿Pero ya has hecho algo? No, creo que nada. Pues es alucinante, ¿eh? Creo que nada, preguntar alguna cosa, hazme una ruta de este viaje de 3 días por el Cabo de Gata, ¿sabes? No me hace falta porque yo lo conozco mucho y voy bastante. Pero bueno, lo puedo ver para ver qué es lo que me ofrece. Sí, eso lo he usado. Impresiona, la verdad que impresiona. Es solo preguntarle. Pero es lo mismo que la red social, o sea, sí, es impresionante, es una herramienta potente, mágica y que puede sacar mucho beneficio. Lo malo está en el uso y en cómo o quién la use y los objetivos que tenga para usarla. Al final, la palanca de todo es el ser humano. Como geógrafo me lo enseñaron hace mucho tiempo. Es beneficioso, es alucinante. Sí. Tú le hablas porque te hace una pregunta que quieres hacer y bueno, yo pongo, pues quiero poner un marketing hoy recordando las fiestas de San Boy que son de tal a tal la Purísima. Y entonces ya te transforma una publicidad con descuentos, sobre descuentos, de qué fecha. O sea, es increíble, te lo redacta todo, ¿no? Es un secretario o una secretaria que dice, hazme esto y te lo hace.
Ahora, Supongo que cada día tendrá más poder y más capacidad. claro, es un Google moderno multiplicado por 10. Mm. Algo malo en la inteligencia artificial, que sepas. Algo malo. Es que ya te digo que no lo sabe mucho. O sea, me parece que... Y vuelvo a mi terreno, que es el cine. El cine se ha avanzado a muchas de las cosas que hemos llegado. Por ejemplo, me puedo acordar ahora de películas como Minority Report o Blade Runner. No quiero decir que haya alguien, una policía, que se encargue de buscar y matar androides como en Blade Runner. Pero sí que Blade Runner avanzó muchas cosas. Y Minority Report, por ejemplo, estaban basadas en obras literarias de Philip K. Dick, que era un visionario, pero la inteligencia artificial estaba en el cine hace muchísimas décadas. Muchísimo. ¿Vale? Entonces, que a lo mejor los miedos que pueda despertar la inteligencia artificial en el cine sean exagerados. Sí, pero ojo. No sé. Algo malo de la inteligencia artificial, y voy a dejar que tú lo descubras mediante el Google o como tú quieras conseguirlo, pero algo malo que me acabo de enterar es que te facilita cualquier cosa a nivel de proyección, marketing, biblioteca, currículum de tal persona. O sea, te lo hace todo. El problema es que utiliza miles y miles de millones de litros de agua. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Para transformar simplemente a lo mejor un sticker. Bueno, lo puedo comprender y vuelvo a usar la geografía para comprenderla. Entender Pues, muchas de las cosas. Investígalo y verás cómo va a dar mucho lo que es el porcentaje por litro, por cada palabra, imagen, sticker, dibujo. O sea, utiliza miles y cientos de millones, dependiendo de lo que tú le pidas, de litros de agua. No solo la inteligencia artificial, ¿eh? Pero la esto industria más. agroalimentaria, la industria Pero textil. esto más. Sí, seguramente. Bueno, Fran, nos saltamos de internet y hablaremos de alimentación y nutrición. Pues mira, es algo que en mi vida, en mi día a día está muy presente. Yo soy diabético. ¿Eres diabético? Sí, la alimentación para mí es muy importante, la verdad, para mantener, junto a la actividad física y los medicamentos que hay que tomar, pues mantener en unos niveles óptimos para mi vida esa condición. Y es hereditario, ¿no? La diabetes. Depende. Está la diabetes tipo 1 y está la diabetes tipo 2, que es la que te sale con la edad, ¿sabes? Que es simplemente pues algo pues, que te va afectando a la medida que vas creciendo. Pero no, la tipo 1, pues en mi caso puede ser que sea hereditario, por familiares de ambas partes, de mis padres, etcétera. No tenemos claro, pero bueno, tampoco nos importa. Pero sí, yo tengo la tipo 1, que soy insulino dependiente y claro, pues mi alimentación está vigilada. Como de todo, ¿eh? O sea que sí que he de saber cuándo puedo comerlo, pero yo como de. ¿Una pizza? Sí, perfectamente. Después se regulan los niveles de insulina y ya está. ¿Utilizas? Sí, insulino dependiente, me inyecto insulina 3 veces al día. Tengo este sensor que hoy en día se reconoce a los diabéticos por esta pequeña maquinita. Antes nadie sabía que era diabético, pero ahora sí. Esto te va marcando en cualquier momento del día tu nivel de glucosa en sangre. Es un avance, es como lo menciono de las redes sociales. O sea, yo soy diabético desde los 7 años, desde 1984. Ahora tengo 49. Eso te iba a preguntar, ¿hace cuánto tiempo que lo tienes? Pues la diabetes desde los 7 años, hace 42 años que soy diabético y estoy muy bien. Pero hoy en día es mucho más fácil. Cuando éramos pequeños nos teníamos que pinchar, bueno, cuando éramos pequeños hasta hace 2 días, teníamos que pinchar en los dedos, calcular la sangre, hacer nuestras jeringuillas cargadas con 2 viales. Hoy en día está la bomba de insulina que va conectada, que te inyecta ya su insulina, o si no, las inyecciones ya no son tales, son una especie de bolis. Tú marcas una cantidad, conociendo muy bien tu cuerpo, tu insulina, tu nivel de glucosa en el momento en que te das de inyectar la insulina y proyectando las siguientes 6 o 12 horas y te vas marcando la insulina. Parece difícil, pero no lo es. Simplemente hay que ser responsable. Qué interesante. Yo no sabía que tenías diabetes. Tampoco me he dado cuenta de esto, ¿eh?
Bien, pues ya casi estamos a punto de acabar nuestra pequeña charla, Fran. Vamos a preguntarte una pregunta, fíjate lo que digo y fíjate lo que hablo. ¿Conoces Mamatina? Sí, hace mucho tiempo. ¿Cuál es tu opinión de Mamatina? Mamatina me gustó. Mira, te comento. Mamatina empezó como un local a pocas calles de aquí, en el casco antiguo de San Boi, y era un sitio simplemente de pedir la pizza, pasarla a recoger. Takeaway. Exacto, un takeaway. Y yo era cliente de Mamatina con el takeaway. Siempre pedía la misma pizza, además, casi cada fin de semana. ¿Qué pizza era? La Brie, la pizza La Brie. pizza Brie. Y la hortolana también. Y la hortolana. Exacto. Y bueno, cuando me enteré que habría ahí un local donde venir a cenar, y además muy cerca de casa y muy céntrico además, perfecto, pues sí, cliente habitual prácticamente. Prácticamente. Muy bien, pues desde Mamatina vamos a entregarte unos obsequios y antes de eso sí que comentaremos que vamos a trabajar junto en un proyecto nuevo, ojalá se dé, vamos a trabajar en ello. Un proyecto que se llamará Conociendo Más San Boi. ¿Qué idea tienes acerca de este proyecto? Bueno, pues la propuesta me parece muy interesante como geógrafo y como samboyano. Es decir, el proyecto lo que tenemos pensado es desde lugares importantes, emblemáticos, a cualquier nivel, ¿no? Tanto histórico como natural, medioambiental, etcétera, poder darlo a conocer, hablar de su historia, hablar con algunas personas, si puede ser el caso, ¿no? Y oye, me parece, ya te digo, como samboyano, como geógrafo, como conocedor de San Boi y una persona además un poquito nostálgica, que también ayuda, me parece un proyecto muy, muy ilusionante, la verdad. Estoy muy contento. Yo pienso que sí, es un proyecto que a muchos nos va a beneficiar, gente samboyana y no samboyana como yo, porque vivo en San Boi y me encanta San Boi. Nos enteraremos con profundidad la historia, los avances, la conservación, las inversiones, quienes trabajaron ahí hasta la actualidad, ¿no? O sea, vamos a empezar con nuestro ateneo familiar y probablemente después las ruinas de las termas romanas de San Boi y todo. Iremos avanzando poco a poco. Esto es un nuevo proyecto con un geógrafo aquí, climatólogo, interesado mucho y apasionado por lo que hace, pues vamos a transmitir bastante cultura y conocimiento. Por tanto, Fran, te hacemos la entrega de los detalles, como siempre hacemos con todos nuestros invitados, que luego de invitados se convierten en estrellas. No llegaremos a tanto. Primero que nada, tienes patrocinada al 100% con todos los gastos pagados y gratis una cena para dos. Aquí en Mamatina. Muchas gracias. Te entregamos la camiseta de Mamatina. Ah, perfecto. Que espero que la utilices este verano. Seguramente que sí. Mamatina.es. Un diploma a la excelencia por todo lo que has avanzado de parte de Mamatina y Atrévete. Mira, además, creador del club Ateneo Familiar. Para que veas, Muy bien, muy bien, muy bien. Y como no, una tabla de corte de pizza. Al final ya dejarás la típica tabla y las tijeras para cortar pizza. Pues ahora como todo un profesional. Wow, pues mira, además personalizada. Y me viene muy bien además porque estreno vivienda dentro de poquito. Muy bien. Ahí vendrán las primeras pizzas. Perfecto. Pues Fran, Bruno, muchas gracias por venir. Gracias por a vosotros. Aceptar esta pequeña entrevista. Y también muchas gracias y mucho ánimo para los dos, para que emprendamos este proyecto de Conociendo Más San Boi. Estaros atentos, que habrá mucha información, mucha cultura y vamos a representar más o menos como nosotros la biblioteca andante, ¿no? Que la vamos a transmitir en imágenes, en fotos, la historia, etcétera, etcétera, de un lugar específico. Adelante. Gracias.